Muy buenos días oficialmente a todos los que están con nosotros en este encuentro virtual sobre la importancia y los beneficios de impulsar la economía naranja, en el cual contamos con un invitado muy especial que ha realizado grandes aportes al sector naranja y hoy nos honra con su participación. Se trata de Felipe Buitrago, actual viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia. Este evento surge como una iniciativa del Consejo Nacional de Competitividad en conjunto con la Embajada de Colombia en República Dominicana y cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y el Centro Cultural de España. De inmediato cedemos la palabra al director ejecutivo de competitividad, Peter Prasmovsky. Muchas gracias, Karina. Buenos días a todos. Señor Carmen Heredia, ministra de Cultura. Señor Mauricio Ramírez, coordinador presidente de las Naciones Unidas en la República Dominicana. Señor Daniel Cabrales, embajador de Colombia en la República Dominicana. Señor Jorge Morales, viceministro de MIPYMES. Señor Felipe Buitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja en Colombia y el orador principal de esta reunión de hoy. Desde el Consejo Nacional de Competitividad nos sentimos muy agradecidos de formar parte de esta iniciativa interinstitucional para el fomento de la economía naranja. Con el apoyo de la Embajada de Colombia, tenemos en la mañana de hoy la participación del señor Felipe Buitrago, viceministro y coautor del libro La Economía Naranja, una oportunidad infinita que nos compartirá sobre la importancia y los beneficios de impulsar este tema como parte de la estrategia de desarrollo de los países. Las industrias culturales y creativas representan un sector económico pujante en Latinoamérica y el Caribe, y así lo evidencian estimaciones que hizo Ernst & Young, que reportan que durante el 2015 estas concentraron un 2.2% del PIB de América Latina y el Caribe, lo que equivale a unos 124.000 millones en ingresos y 1.9 millones de empleos. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, indica que las industrias culturales y creativas crecen más rápido que la economía mundial en su conjunto. Muchas incluso crecen a tasas de 2 dígitos, aportando a la generación de empleos para los jóvenes y para las nuevas generaciones que evolucionan. Según los datos del Banco Central y el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, a través del primer informe de resultados de cuentas satélites publicado en 2016, la economía naranja aportó 1.5% del PIB, dando lugar a 500.000 de empleos, equivalente al 12.5% de toda la fuerza laboral dominicana. Asimismo, este informe señaló que para el 2010 el gasto de bienes y servicios culturales realizado en el país alcanzó el monto de 30.000 millones de pesos, lo que representó 1.5% del Producto Interno Bruto en ese año. La economía naranja en República Dominicana es un motor para la innovación, con gran potencial para contribuir al impulso de la economía y hacernos más competitivos. Actualmente el mundo se encuentra impactado por la pandemia del COVID-19, cuyo resultado es cierto. A pesar de esto, la misma ha acelerado los retos de la cuarta revolución industrial, creando así nuevas formas de trabajar. Dentro de la crisis surgen nuevas oportunidades y nuevas maneras de producir. En este sentido, impulsar la economía naranja nos permitirá alcanzar mayores niveles de desarrollo y competitividad para nuestros ciudadanos. Desde el Consejo Nacional de Competitividad estamos convencidos de que la República Dominicana tiene todo el potencial para ser un país más competitivo. Para lograr esto nos proponemos definir una estrategia, un sueño país, que genere desarrollo y prosperidad para todos, sustentado en nuestras ventajas competitivas y en la promoción y protección de nuestra cultura, nuestro folclore, la creatividad de nuestra gente y su valentía para innovar aún en tiempos difíciles. Sin duda, la economía naranja juega un rol esencial dentro de esta gran estrategia de competitividad y dentro de este sueño país. Por lo que reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo de todos ustedes para celebrar en esta mañana de hoy este encuentro virtual sobre los beneficios e importancia de la economía naranja. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Karina nuevamente. Muchísimas gracias al director ejecutivo de competitividad, Peter Prasmovsky. Ahora nos disponemos a escuchar al viceministro de MIPYMES del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Jorge Morales. Adelante. Gracias, Karina. Y hago extensivo este saludo que ha hecho Peter a todas las distinguidas personalidades que nos acompañan en este diálogo por la creatividad y los beneficios del importante sector de la economía naranja. Sin lugar a duda, sentimos gran placer en tener como un invitado especial a Felipe Buitrago,
un viceministro digno de representar a su país, que Colombia, que tenemos unos lazos culturales y afectividad tan amplia con esta gran nación sudamericana y que van a seguir estrechándose cada día más. Y en estos momentos donde las manifestaciones culturales y la creatividad es tan necesaria en nuestro país y en toda Latinoamérica y el mundo, de que siga impactando de manera positiva en una recreación sana para beneficio de toda la población en estos momentos donde el COVID-19 ha golpeado tan duramente a las economías latinoamericanas y sobre todo a este importante sector. Ese diálogo y esas orientaciones precisas que en estos momentos se necesitan para que el sector cultural y creativo de nuestras naciones pueda seguir adelante y abrir pasos hacia nuevas innovaciones en el campo recreativo y cultural, porque indiscutiblemente, así como las economías han sido impactadas en los diversos sectores, también el sector cultural ha sufrido grandes reveses con esta pandemia que ningún país había imaginado que iba a impactar por tanto tiempo. Nosotros empezamos aquí a renovarnos culturalmente desde el viceministerio en el 2019, cuando impactamos en la semana MIPYME, más de 14,000 espectadores, y donde la manifestación cultural y creativa de la República Dominicana se puso de manifiesto y estuvo presente. Eso sirvió para abrir la puerta a nuevos diálogos con sectores artísticos de nuestra nación que se mantienen abiertos hasta el día de hoy, que desde el Viceministerio de Industria, Comercio y MIPYME nosotros haremos todo lo necesario para que nuestro sector cultural y creativo de la República Dominicana, así aliado a estas naciones hermanas, pueda seguir adelante, que no cierren las cortinas, que se innove la creatividad cultural y que con esas sabias orientaciones que en breve Felipe nos va a dar con el patrocinio de la hermana República de Colombia, indiscutiblemente que saldremos más fortalecidos con nuevas innovaciones para orientar a todo nuestro artista en todos los géneros que tenemos, porque como dicen, el teatro tiene que continuar, la diversión tiene que continuar con nuevas metodologías y nuevas formalidades, porque el mundo y el COVID lamentablemente nos ha impuesto innovaciones. Así es que bienvenido Felipe, bienvenidos a todos y seguro que tendremos un diálogo muy franco y abierto y sabias orientaciones con Buitrago. Gracias a todos. Muchísimas gracias al viceministro Morales. De inmediato cedemos la intervención al embajador de Colombia, República Dominicana, el excelentísimo Daniel Cabrales. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por este mensaje de unidad, sobre todo en nuestros dos países hermanos, como es la República Dominicana y Colombia. Doctor Felipe, me place verlo, nuestro viceministro de Economía Naranja en Colombia, de Cultura, con quien tengo una muy buena amistad, donde nos tocó batallar juntos en el año 2018 la campaña presidencial. Él desde su parte programática sobre la economía naranja, que quiero decirle que fue una de las banderas del presidente Duque en su campaña para llegar a la presidencia, y yo desde mis huestes políticas para buscar que personas se unieran a ese propósito. Distinguida señora Carmen Heredia, ministra de Cultura de la República Dominicana, distinguido señor
Mauricio Ramírez, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana. Honorable señor Jorge Morales, viceministro de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES de República Dominicana. Honorable señor Felipe Buitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja del Ministerio de Cultura de Colombia. Respectado doctor Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana. Representantes de las demás instituciones, partes de la Mesa de Trabajo de Economía Naranja de la República Dominicana. La UNESCO, Centro Cultural de España y Arte 2030, miembros del cuerpo diplomático, funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunidad colombiana y dominicana. Y un saludo especial a Karina Alarcón, quien fue nuestro enlace en el CODES para iniciar todo este tema de esta charla de economía naranja, que muy importante, la queríamos hacer presencialmente, pero la pandemia no nos dejó, nos ha jugado un reto muy grande, pero de seguro nos levantaremos. Reciban todos un cordial saludo en nombre del Gobierno de Colombia, del presidente Duque, los funcionarios de la embajada y el mío propio. El día de hoy deseo expresar mi complacencia por esta primera acción que como misión diplomática desarrollaremos junto al Consejo Nacional de Competitividad y la Mesa de Trabajo de Economía Naranja, sobre uno de los temas bandera del Gobierno de Colombia y especialmente del presidente Iván Duque, quien desde su campaña, como ya lo decía, y desde el día de su posesión como máxima autoridad del país, ha trabajado para impulsar las industrias creativas. Y es que el presidente Duque ha sido uno de los promotores de la economía naranja, pues desde su paso por el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, junto con nuestro hoy viceministro y conferencista Felipe Buitrago Restrepo, estudiaron los beneficios de este sector y escribieron un libro, La economía naranja, una oportunidad infinita, año 2013. Hoy, como presidente de la República de Colombia, ha pautado los lineamientos claros para impulsar y fortalecer este importante sector económico en el que todos los creativos del país, desde artistas hasta diseñadores de programas tecnológicos, pueden promover y rentabilizar su talento. Esta mañana contaremos con la exposición magistral del viceministro Felipe Buitrago, una persona con amplia experiencia en estos temas relacionados con el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. Así que estoy seguro de que nuestro viceministro nos ofrecerá una gran conferencia por la cual desde ya le agradezco. Por último, deseo reiterar al Consejo de Competitividad de la República Dominicana y a las instituciones, parte de la Mesa de Trabajo de la Economía Naranja, que las puertas de la Embajada de Colombia se encuentran abiertas para conocer sus intereses y seguir adelantando, de ser posible, más acciones conjuntas y ojalá presenciales. Muchas gracias. Muchísimas gracias al excelentísimo embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales. De inmediato cedemos las palabras al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez. Adelante. Gracias, Karina. Honorable Carmen Heredia, ministra de Cultura, honorable Daniel Cabrales, embajador de Colombia en la República Dominicana, distinguido Peter Prasmovsky, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, distinguido Jorge Morales, viceministro de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio, y distinguido viceministro Felipe Buitrago, muchísimas gracias por su participación en este evento. Para nuestra organización, la cultura tiene un rol clave en la tarea común de avanzar hacia el desarrollo sostenible. En al menos 3 resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas se reitera la importancia
de la cultura como un motor y un acelerador del desarrollo sostenible. La contribución de la cultura al desarrollo sostenible también se reconoce claramente en otros grandes marcos internacionales, como son la Agenda 21, adoptada en Río de Janeiro en el año 92, la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General en el 2015, la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3, adoptada en Quito 2016. Y desde nuestra organización venimos promoviendo y acompañando a las instituciones que integran la Mesa de Coordinación del Sector de Industrias Creativas y Culturales en la República Dominicana. Esta asistencia técnica, liderada por la Oficina Regional de Cultura para América Latina y del Caribe de UNESCO y la Oficina de la ONU en República Dominicana, busca fortalecer la comunicación entre los actores del gobierno y armonizar los planes institucionales, creando iniciativas conjuntas respaldadas por organismos de la cooperación internacional también para el desarrollo aquí en el país. Desde esta mesa se promueve una de las dimensiones claves de la cultura para el desarrollo sostenible, la inclusión y la participación de las personas en acciones transformadoras. Por medio de diálogos e inspirados en medio de esta pandemia, como decía el viceministro, jóvenes artistas y profesionales de la cultura han compartido testimonios que revelan la resiliencia que hacen frente a la serie de desafíos que afronta este sector, como son la necesidad de contar con mayores oportunidades formativas, la integración en los programas de protección social y un entorno que les permita incubar las ideas de proyectos dirigidos a la creación de empresas sobre bienes y servicios en el ámbito de la cultura y la industria creativa. Todo esto nos invita a pensar en las oportunidades que encuentran las personas para acceder a la cultura y en su derecho a participar en una vida cultural y libre de expresión, y en libertad de expresión, incluida la expresión artística y creativa. Para concluir, quisiera enfatizar en la importancia de contar con un marco especial para la evaluación y recopilación de datos sobre la cultura, un aspecto que permita fomentar y visibilizar el papel de la cultura en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y favorecer su integración en los planes y políticas de desarrollo nacional. Agradezco una vez más esta manifestación de hermandad entre Colombia y República Dominicana a través de este encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Mauricio Ramírez, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana. En este momento vamos a escuchar las palabras de la ministra de Cultura, Carmen Heredia. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes en este foro de aprendizaje, que estoy segura será de gran provecho para todos los aquí presentes. Agradezco especialmente a nuestro invitado y experto en la materia, Felipe Buitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia. Es para mí un placer formar parte y poder compartir con ustedes el valor de la creatividad, uno de los recursos económicos más importantes que podemos los países a través de nuestros ciudadanos. Son aquellos elementos de contenido simbólico, artístico y creativo, con valor intangible, aquellos que emergen de la capacidad humana de inventar, imaginar y crear, materializándose en talento individual o colectivo. Es ese talento el que nos ha permitido realizar grandes avances como seres humanos, habitantes de un planeta repleto de herramientas valiosas para innovar, evolucionar y ser mejores. Prueba del valor de la creatividad es el aporte que han constituido las nuevas economías naranjas en esta pandemia, que ha afectado nuestra estabilidad, no solo económica, sino emocional, proporcionándonos herramientas de trabajo y recreación para sobrevivir con éxito en estos tiempos difíciles. Es por esto que para nosotros como país es de gran interés apoyar estas industrias de bienes y servicios, hacer de la economía naranja un eje prioritario y educarnos para ejercer esa labor de manera responsable y sostenible. Reiterando nuestro agradecimiento a todos por su interés y presencia en este foro, cedo el espacio a nuestro invitado, el viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, señor
Felipe Buitrago. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Cultura por la intervención. Quiero aprovechar para recordar a todos los que están con nosotros conectados a través de las redes sociales que pueden hacer sus preguntas y que al final estaremos entonces respondiéndolas con mucho gusto. Nos preparamos entonces para escuchar la intervención de nuestro invitado de honor, Felipe Buitrago, pero antes quiero compartirles algunos datos sobre el viceministro. Él es graduado de la Universidad de los Andes en Economía y cuenta con una maestría en Política Pública Internacional de Johns Hopkins. También es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Collar Economy. Es viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja y hasta finales de agosto se venía desempeñando como consejero presidencial para asuntos económicos y estratégicos. Cuenta con 17 años de experiencia en temas relacionados con el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas para el desarrollo del emprendimiento creativo y la apropiación de nuevas tecnologías. En el pasado, se desempeñó como director del tanque de pensamiento de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del BID, director del Observatorio Iberoamericano de Derechos de Autor y Developing Creative Economies Program Manager del British Council en Londres. Buitrago ya había estado vinculado al Ministerio de Cultura de Colombia como coordinador del Programa de Economía y Cultura, cargo desde el cual ayudó al desarrollo de la cuenta satélite de cultura de Colombia, la primera de este tipo en todo el mundo, así como en el diseño y negociación de la Reserva Cultural de Colombia en el Tratado del Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestro viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, Felipe Buitrago. Muchas gracias, Karina, por esa presentación tan generosa. También rico poder verte en directo, aunque no sea en vivo. Ahí nos seguimos y nos hemos conocido a través de ese mundo que son las redes y que es tan importante en las comunicaciones modernas. También, por supuesto, un saludo muy especial a la ministra Carmen Heredia. Muchas gracias también por su generosidad y por este espacio. También, por supuesto, a nuestro anfitrión, el doctor Pedro, déjenme, Prasmowski, ¿lo pronuncio bien? Prasmowski, que pues también nos abre este espacio, por supuesto, también a los viceministros, al embajador Cabrales, con quien definitivamente hemos compartido muchos espacios y es un placer poder verlo aquí también como embajador frente a la hermana República Dominicana. Entonces, pues sin más preámbulos, si me faltó saludar a alguien, mis excusas por favor. Voy a compartir mi pantalla para poder hacerles una presentación que espero sea breve, pero que nos ayude a contextualizarnos y después tener una conversación sobre los temas que puedan tener interrogantes. Entonces, básicamente, en Colombia, obviamente, como se ha mencionado, como en todo el mundo, hemos sufrido un choque durísimo, un choque brutal por cuenta de la COVID-19. En el caso de Colombia, estamos hablando de un choque que ha implicado el cerramiento temporal de 5.600 infraestructuras culturales. Estamos hablando de 1.500 bibliotecas públicas, de 1.200 salas de cine, 700 museos públicos, privados y mixtos, alrededor de 300 teatros y auditorios, más de 1.500 escuelas de danza y de música, casi 800 casas de la cultura, en fin. Desde uno lo mire, es una parálisis total de la posibilidad de conectarnos de manera directa, en vivo, alrededor de la cultura. Pero sin duda, también ha sido una oportunidad de encontrarnos en espacios virtuales y la cultura no se detiene, la cultura continúa y el espacio de conectarnos, de comunicarnos con música, conectarnos con la danza, con la literatura, con la poesía, pues ha sido también una resignificación de esos espacios. Aquí en Colombia hemos tenido que reaccionar de maneras variadas, con muchas medidas de choque. Sin duda, todos los países, todos los ministerios han tenido que encontrarse en una situación muy compleja, presupuestos limitados, una situación donde las finanzas públicas se contraen. Sin embargo, en Colombia estamos apostándole a futuro. Y ya ayer justamente el presidente nos anunciaba que para 2021 tendremos el presupuesto más alto en la historia del Ministerio de Cultura, precisamente porque la reactivación de un país debe pasar por su reactivación emocional y para eso la cultura es fundamental, pero además la cultura también es el mecanismo de transmisión a través del cual como ciudadanos nos actualizamos, así como nuestros celulares
se conectan a la medianoche con los servidores en los diferentes lugares del mundo para bajar las actualizaciones de sus programas, las personas nos conectamos a través de la cultura para bajar lo último en comportamientos, en tendencias, en comunicación cultural, en intercambio cultural a través de la música, de la danza, del teatro, de la literatura, del audiovisual. Y por eso desde Colombia lo que nos ha mostrado la pandemia, la crisis, es que así como en la transformación digital hubo un aceleramiento, bueno, en el desarrollo humano, en el desarrollo económico, con eje central en la cultura, pues la pandemia también tiene que ser un acelerador. Tiene que ser la oportunidad para que nos tomemos mucho más en serio nuestro patrimonio, para que nos tomemos mucho más en serio el rol de los artistas, para que nos tomemos mucho más en serio la importancia de los contenidos culturales en las redes y en los medios audiovisuales contemporáneos, para que nuestros jóvenes reciban la cultura y la puedan transmitir. Vamos simplemente entonces a entrar en una presentación donde yo quiero que nos conectemos con el Principito. Y así como él, ¿cierto?, nos planteaba que esto no era un sombrero, sino una boa comiéndose un elefante, porque lo esencial es invisible a los ojos y solo vemos bien con el corazón, pues parte de lo que nos está pasando con la pandemia y que nos venía pasando con la transformación digital, con la cuarta revolución industrial, era que estábamos viendo un problema con forma de sombrero. No estábamos viendo qué había más allá, no estábamos entendiendo ese elefante, esas oportunidades que existen detrás de esa transformación y el rol central que juega la cultura. Es por eso que aquí en Colombia entendemos entonces la economía naranja no simplemente como un discurso, sino como un modelo de desarrollo que pone la diversidad cultural a la creatividad como el pilar fundamental de una transformación social y económica. Esa adaptación a lo digital es realmente una adaptación cultural y tiene que hacerse desde lo territorial. No puede ser un tema de imposición desde el centro, tiene que ser algo construido en dos ejes. Uno, desde las bases, desde las vocaciones locales, y lo otro, una visión que nos lleve hacia el futuro para que esa vocación local se proyecte con decisión hacia adelante. ¿Qué incluye la economía naranja? Aquí voy a pasar muy rápido. 3 grupos grandes de actividades: artes y patrimonio, que es todo lo que entendemos tradicionalmente por cultura; unas industrias culturales, que ya las tenemos más o menos bien asimiladas y que por regla general son las que fueron dominantes en el siglo XX; y unas industrias creativas, unas creaciones funcionales que tienen algunos elementos tradicionales que muchas veces no queríamos aceptar dentro de la cultura, como la arquitectura y la publicidad y el diseño, pero que también incluyen los nuevos medios, los videojuegos y esas expresiones contemporáneas que tienden a ser interactivas y que son dominantes en el siglo XXI. ¿Cómo lo aproximamos en Colombia? Pues tenemos 3 grandes ejes de trabajo. Esos ejes es que todo lo que hacemos tiene que contribuir al conocimiento y la innovación pública, también tiene que contribuir al fortalecimiento y generación de oportunidades. Esto puede verse en la forma de empleos o en la forma de educación, en la forma de oportunidades para la expresión, y por supuesto tiene que estar alineado con la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, exactamente lo que nos plantea la Convención de UNESCO de 2005. Aquí buscamos ¿qué? Un círculo virtuoso. Nosotros llamamos las 7 I's, las 7 ideas, alrededor de la información, de las instituciones, la infraestructura, la industria, la integración, la inclusión y la inspiración. Y ustedes también lo pueden ver como un círculo donde tenemos que la formación artística, la formalización de los oficios en las artes, la inclusión de agendas creativas desde los territorios, el desarrollo de infraestructuras sostenibles, el desarrollo de distritos creativos en nuestras ciudades, que aquí llamamos áreas de desarrollo naranja. Eso es intencional, es el ADN nuevo que tienen que tener nuestras ciudades para que la cultura sea la que domine su futuro. También el aumento de las personas que trabajan en el sector de la cultura de manera cada vez más formal, de manera cada vez con un empleo más digno. Por supuesto, el conectarnos internacionalmente y tener más exportaciones y, claro, hacerlo cada vez con mayor creatividad, con mejor uso de la tecnología, con mayor desarrollo de las capacidades humanas para que haya más agregación de valor en los procesos. Esto lo trabajamos entonces de manera integrada alrededor de lo que llamamos el Consejo Nacional de Economía Naranja. La Ley 1834, nuestra Ley Naranja de 2017, crea este consejo con 7 ministerios. El Ministerio de Cultura a la cabeza, acompañado con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de las TIC. Son los 7 ministerios dentro de este consejo que rigen la parte política,
Pero no vamos solamente los ministerios, también vamos dos órganos muy importantes de la Administración Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Es decir, no solamente es la política, también la planificación y la información de base para la toma de decisiones y el seguimiento a la inversión y a los proyectos. Y por supuesto, tres entidades muy importantes. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque la propiedad intelectual es central dentro de este trabajo. También está aquí el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. El SENA es la entidad colombiana tal vez de las más queridas y de las más tradicionales. Tiene más de 60 años y anualmente oferta más de 8 millones de cupos en formación a jóvenes y a no tan jóvenes que están buscando poder trabajar, poder inscribirse laboralmente. Y también está Findeter, que es nuestra financiera de desarrollo territorial. Es una entidad financiera del Estado que tiene un enfoque en los territorios y en llevar capital al sector privado y al sector público para el desarrollo de proyectos productivos. Esto está acompañado por una cantidad importante de otras entidades, ProColombia para la promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones, Impulsa para la promoción del emprendimiento y la innovación, Colombia Productiva para el mejoramiento productivo y la formalización de nuestras empresas, Artesanías de Colombia, precisamente porque entendemos que esto no es solamente un tema humano, también es un tema rural. En fin, tenemos alrededor de 30 entidades articuladas alrededor de este Consejo Nacional de Economía Naranja, que se ha reunido ya en 7 ocasiones y en 4 de ellas ha sido presidido por el presidente de la República, Iván Duque. Nosotros trabajamos entonces con una visión donde tenemos que ver más allá, por eso también aquí vuelvo al farolero, ese personaje del Principito que conectado con una idea que era la consigna de estar prendiendo y apagando el farol, una consigna que fue pronunciada cuando era útil, cuando el planeta en el que él habitaba giraba más despacio. Y por andar enfocado en su consigna de prender y apagar el farol y de saludar buenos días y buenas noches, que es una consigna muy linda, se estaba perdiendo una oportunidad hermosa. Y era poder presenciar 1440 puestas de sol en 24 horas. El Principito nos recuerda que cuando el mundo gira más rápido, cuando los tiempos y las circunstancias cambian, tenemos que poner atención a cuáles son las oportunidades y no quedarnos atrapados a consignas que no nos permiten ver esas oportunidades. Esas oportunidades, entonces, para nosotros poderlas ver y para poder articular el trabajo de ese consejo, pues lo tenemos en esta naranja de los vientos, en esta rosa de los vientos, donde articulamos esas 7 I's que ya les mencioné, pero que no son 7 I's y no es un tema que nos inventamos así caprichosamente con el presidente para ver cómo hacíamos algo interesante. No, esto es algo construido con unos antecedentes muy importantes. La economía naranja se origina, si se quiere, en 1982, en Mundiacult, con esa declaración de Ciudad de México, donde se reconocen por primera vez 10 principios fundadores del concepto de cultura y desarrollo. En nuestra Constitución Política están reflejados esos principios, así como en nuestra Ley General de Cultura y en nuestros primeros planes para la cultura en el 92 y en el 94, así como también en nuestro Plan Decenal de Cultura 2001-2010, que en este momento estamos trabajando de la mano del Consejo Nacional de Cultura para actualizar y para hacerlo convergente con las realidades de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias en política pública alrededor de la cultura. También tenemos una serie de leyes que han venido desarrollando los componentes, por ejemplo, de la industria audiovisual alrededor del cine, desde 2003 y con refuerzos en 2012 y en 2013. También tenemos, por supuesto, la Convención de 2005 de UNESCO, tenemos una serie de políticas públicas en Colombia y tenemos, por supuesto, ya más reciente nuestra Ley Naranja de 2017, nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del presidente Iván Duque y las leyes de crecimiento económico y más recientemente estamos trabajando también en leyes que actualicen y que nos permitan precisamente responder a los retos de la pandemia. Estas 7 ideas, estas 7 I's, también están perfectamente alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 hemos identificado 11 objetivos donde definitivamente la cultura es medio y fin del desarrollo. Es la posibilidad de articularnos interagencialmente. Es algo que solamente se puede hacer cuando entendemos el contexto cultural de las diferentes instituciones y alineamos esos incentivos para que todos podamos trabajar juntos. Y cuando entendemos, por ejemplo, que se habla de una educación de calidad, de pertinencia, tiene que estar atada a la vocación local y esa vocación local media
por la cultura. También estamos hablando de la reducción de la pobreza, la eliminación de la pobreza. La eliminación de la pobreza y los ingresos no es simplemente una transferencia monetaria, también la oportunidad de expresarse y la posibilidad de construir alrededor de la identidad cultural oportunidades de vida sostenible. En fin, me podría quedar aquí dándoles una cátedra sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la economía naranja, pero lo que prefiero hacer es pasar a explicarles estas 7 I's de manera ya más articulada con lo que llamamos la Política Integral Nacional de Economía Creativa o Política Integral Naranja. Una política que fue construida con las entidades del Consejo Nacional de Economía Naranja y con más de 1000 colombianos que participaron en 8 talleres alrededor del país en un proceso que duró alrededor de 16 meses de trabajo intenso del equipo del ministerio con expertos nacionales, con expertos internacionales y que además fue enriquecido al final con las conclusiones y recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, en la que 8 expertos reconocidos nacional e internacionalmente hicieron un análisis de cuál debería ser la ambición de largo plazo de la transformación de Colombia alrededor de las industrias culturales y creativas. Entonces, tenemos aquí esta idea de información para tomar mejores decisiones. Aquí tenemos que, por supuesto, consolidar nuestra cuenta satélite de cultura y economía naranja. Estamos adelantando mapeos de industrias culturales y creativas en nuestras principales ciudades para informar las agendas de creativas de los territorios y por supuesto tenemos que seguir trabajando en sistematizar y organizar la información de nuestras entidades públicas, privadas, mixtas, de nuestros gremios, de nuestras asociaciones culturales para que podamos conocer mejor las necesidades y poder reaccionar en tiempo real. La pandemia nos ha enseñado que teníamos mucha información en general, pero la estábamos explotando de manera adecuada para tener inteligencia que nos permitiera reaccionar en tiempo real. Estamos en este momento reacomodando nuestras estadísticas para entender mejor los efectos de la pandemia en el empleo y a partir de esto poder medir mejor la efectividad de nuestras herramientas y nuestros mecanismos de respuesta. Lo institucional es fundamental. Con frecuencia, la institucionalidad cultural se entiende como un Ministerio de Cultura. Y un Ministerio de Cultura puede ser el rector de un Sistema Nacional de Cultura, pero no es la única institucionalidad. Hay institucionalidades públicas, privadas que tienen que fortalecerse. Así como creamos el Consejo Nacional de Economía Naranja, hemos fortalecido y modernizado el Ministerio de Cultura con la creación del Ministerio de Creatividad y Economía Naranja y el Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio, para entender esos 2 brazos grandes que tiene la cultura en lo tradicional y en lo contemporáneo, precisamente para poder brindar más y mejores oportunidades. Pero también estamos hablando del fortalecimiento de las capacidades locales. Hemos activado ya 17 nodos de economía naranja en 17 de los 32 departamentos de Colombia y estamos trabajando también en otras 8 mesas en otros departamentos y regiones, donde estamos articulando a entidades locales con cámaras de comercio, con consejos de competitividad, con universidades para fortalecer esa capacidad local en la formulación y ejecución de política pública a nivel territorial, con el acompañamiento del ministerio, pero no simplemente como una responsabilidad del gobierno central, sino como una responsabilidad compartida, como una corresponsabilidad en la que además el sector privado local tienen que involucrarse las mineras, tienen que involucrarse las manufacturas, tienen que involucrarse los bancos, tienen que involucrarse todas las entidades que hacen parte de la comunidad, porque la cultura nos toca a todos y todas son responsables en poder hacer ese trabajo. En infraestructura, cuando hablamos de nuestras ciudades, yo he estado allá en Santo Domingo y efectivamente tenemos infraestructuras muy lindas, tenemos unos teatros hermosos, tenemos espacios culturales, tenemos galerías y museos. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a la periferia de nuestras grandes ciudades? O cuando nos vamos a zonas rurales y empezamos a encontrar una deficiencia en la disponibilidad de auditorios o de espacios para disfrutar la cultura, o encontramos espacios pero estos no se encuentran adecuados. Por eso es tan importante este componente de infraestructura, para poderlo fortalecer, para poder nivelar la cancha de oportunidades. Está bien que no podamos tener una casa de la ópera en cada municipio, pero si tenemos auditorios y espacios donde la cultura puede vivir, aquel talento que se encuentra en un lugar periférico de nuestras economías podrá encontrar un camino para llegar precisamente a las universidades, a los grandes auditorios, a los grandes espacios donde podrá conectarse con el mundo y darle la posibilidad a la gente de disfrutar ese talento. Es por eso también que es importante tener un encadenamiento con la industria. Sí, una parte muy importante de nuestra política deberá mantenerse siempre atada a la creación, a la creatividad artística, a la protección y promoción del patrimonio y tal vez inclusive con un énfasis muy fuerte en la parte de la producción. Pero si nos olvidamos del componente importante de la circulación y la distribución de la cultura, de los productos de la cultura, jamás vamos a llegar a la población de manera adecuada para inspirarla, para que se apropien de esa cultura y la hagan parte de sus vidas. Por eso el concepto de industria aquí en el sentido clásico, de un encadenamiento,
de la creatividad con la producción cultural, con la distribución y circulación de bienes y servicios, y finalmente con la apropiación, con el consumo que hace el público, que hacen las audiencias de esa imaginación, de ese talento, es tan importante. Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de elementos transversales de formación, de acceso, de preservación del patrimonio, por supuesto, de la protección y promoción de la propiedad intelectual de los autores. Todo esto es fundamental precisamente para que podamos avanzar. Aquí trabajamos nosotros muy de la mano con entidades que son especialistas en emprendimiento. El ministerio no es especialista en emprendimiento, aquí somos especialistas en creatividad, en promoción artística, en creación si se quiere, pero los elementos de distribución, los elementos de gestión son elementos que le van mejor a otros ministerios. Por eso trabajamos de la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para fortalecer junto con Impulsa, con Colombia Productiva, la capacidad de aquellos que son buenos gestores, buenos emprendedores de la cultura, para no distraernos nosotros de nuestra misión central de la creatividad y el patrimonio, pero sí articularnos con aquellos que son mejores en hacer emprendimiento que nosotros. Lo mismo cuando se trata de la conectividad en la infraestructura o la conectividad o la digitalización en el emprendimiento. Para eso trabajamos con el Ministerio de las TIC y pues esto requiere de habilidades variadas. No todo el mundo que hace posible la cultura es artista y creador. Hay muchos técnicos, hay muchos intermediarios no creativos que son maravillosos y que son fundamentales para que una película pueda ser posible. Entonces, esa formación se hace con el SENA y es fundamental para que este componente de industria funcione. También trabajamos de integración, entendiendo la integración en dos vías, hacia adentro del país, es decir, que nuestros territorios conecten su oferta local con lo nacional, pero también aquellos productos nacionales que pueden vender de lo local, que tiene una vocación global, la capacidad de inspirar millones a largas distancias, también puede integrarse. Aquí es muy importante poder trabajar de la mano con entidades que nos permiten llegar lejos, como ProColombia, trabajar de la mano de nuestros embajadores. Estamos en el proceso inicial, todavía muy preliminar, de formular una política pública de diplomacia cultural. Pero es un paso muy importante que tal vez no alcancemos a implementar del todo en este gobierno, pero si dejamos ese paso inicial de formular una política pública, será importante para las futuras generaciones de colombianos que puedan llegar más lejos con sus productos culturales, con su talento e inspirar, atraer, construir esos puentes de entendimiento internacional. Pero internamente también trabajamos, por ejemplo, con Artesanías de Colombia, trabajamos con nuestro programa de escuelas taller para llegar a los territorios, encontrar los talentos y conectarlos con las oportunidades, porque ahí también tenemos nichos muy importantes, tenemos saberes que se pueden estar perdiendo y que tenemos que recuperar. Y eso nos lleva precisamente a la sexta I, que es mi favorita, es la I, la inclusión. Cuando hacemos formación cultural, no simplemente nos centramos en crear artistas. Uno no habla de una primaria artística o de un bachillerato artístico porque queramos tener puros artistas en la sociedad. Hay gente que tiene mucho talento. Y esa gente que tiene ese talento, esa vocación, es importante que encuentre la oportunidad temprano en su vida para poder descubrir que tiene esa finalidad y empezar a enfocarse, a enrutarse. Ahí tenemos la estrategia Sacúdete, de salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento. Esta estrategia precisamente es para acompañar a los jóvenes que tienen el talento y la vocación en un proceso de transformación, en un proceso de proyección de vida alrededor de la cultura, del deporte, de la tecnología. Pero muchos no tienen esa vocación. Pero cuando se acercan a la cultura en edades tempranas y encuentran herramientas de comunicación, pasan cosas maravillosas. Por un lado, adquieren la capacidad de tener un pensamiento crítico más profundo. Cuando uno le enseña a los jóvenes literatura, no es para que se memoricen quién fue el mejor artista o el mejor autor colombiano o latinoamericano de los últimos 5 siglos. Es para que conectándose con la literatura puedan sentir las emociones del tiempo. Carl Sagan decía que la lectura es algo maravilloso, porque es como viajar en el tiempo. Es como conversar con alguien que está muerto hace más de 1000 años y tenerlo ahí al frente. La literatura nos ayuda, por ejemplo, al desarrollo del pensamiento crítico. Lo mismo que la apreciación del cine, lo mismo que la apreciación teatral, lo mismo que la práctica musical. Nos enseñan disciplina, nos dan resiliencia, nos enseñan a trabajar en equipo. Eso lo que quiere decir es que cuando hacemos educación artística y cultural en primaria y en secundaria, no es para crear artistas, es para crear mejores ciudadanos. Artistas y ciudadanos culturales que tengan la capacidad de proyectarse en el tiempo, que además hoy son reconocidas inclusive por el Foro Económico Mundial como las habilidades más importantes en el siglo XXI, porque no importa qué cambio tecnológico venga,
Cuando las máquinas se hacen cada vez mejores en ser máquinas, las personas tenemos que hacernos cada vez mejores en ser humanos. Las herramientas de la cultura nos permiten conectarnos con la humanidad, nos dan empatía y precisamente por eso ese componente de inclusión es el que nos permite construir el tejido social del siglo XXI para seguir siendo pertinentes. Y finalmente la séptima I es la inspiración, porque estas 7 I's, así como nuestra rosa de los vientos, son un círculo virtuoso que comienzan y terminan con una pequeña niña que se inquieta, con un joven que tiene un talento particular y que necesitamos darles modelos a seguir y modelos a derrotar. Modelos que les sirvan de ejemplo para aprender qué se ha hecho bien en el pasado, qué ha inspirado en el pasado o qué puede mejorarse, qué puede revolucionarse de esos modelos. Son esas preguntas complejas que nos da la educación superior, que nos da la formación, que nos dan los emprendedores y los artistas que han sido exitosos y que nos muestran que hay una ruta alrededor de la cultura. Las sociedades que nos muestran que una sociedad que cree en su cultura, que se siente orgullosa de sus raíces, es una sociedad que definitivamente tiene futuro. Finalmente, el mismo Principito nos dice que si dejamos de ver con los ojos, empezamos a ver con el corazón, ese problema que tiene forma de sombrero, realmente lo que es una oportunidad del tamaño de un elefante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, viceministro Buitrago, por esta intervención tan enriquecedora para todos nosotros. Voy a aprovechar este momento para leer algunas preguntas que nos han dejado en las redes sociales. Tenemos por acá a Angélica y a Nora. Nora dice: muchísimas gracias por la presentación, señor Buitrago. ¿Nos podría contar de los factores de éxito y lecciones aprendidas en colaborar con los ministerios de Trabajo y Educación, la industria y las instituciones de educación superior para identificar necesidades y preparar el capital humano para impulsar la economía naranja? Bueno, el elemento central tal vez para que funcione esa cooperación interagencial es el liderazgo. En el caso de Colombia, pues tenemos la gran suerte de que el presidente Iván Duque no solamente es coautor conmigo del libro de la economía naranja, sino que es un gran enamorado de la cultura. Hay que recordar que dentro de su trabajo, dentro de su experiencia de vida, él ha sido gestor cultural. Desde el BID fue gestor cultural y lo fue con gran éxito, trayendo una cantidad importante de actividades al banco. Entonces él cree profundamente en esto y se ha comprometido precisamente con darnos la posibilidad en el ministerio de poder impulsar reformas que de otra manera podrían haber tomado más tiempo, que habrían podido requerir mucho más trabajo, digamos, minucioso. El capital político que él le ha puesto a esto definitivamente es una transformación. Entonces el liderazgo es fundamental. También, por supuesto, es importante entender que es un proceso. A veces cuando hacemos transformaciones o apuestas en la cultura, esperamos que un artículo en una ley o un decreto hagan un cambio dramático de todo. No, cada cambio implica una curva de aprendizaje. Para el sector de la cultura, poder trabajar de la mano con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Hacienda, había elementos que ya se venían dando, precisamente por una política de 2010, que ya venían ayudándonos a articularnos un poco más con el Departamento de Estadísticas, un poco más con el Ministerio de Comercio. Pero sin duda, una vez se va desarrollando esa experiencia, se van construyendo lazos entre los equipos. Es muy importante que además del liderazgo haya un trabajo a nivel de equipos técnicos. No solamente tenemos el consejo, tenemos comités, tenemos mesas en cada I que trabajan con diferentes agencias, con técnicos de diferentes agencias. Entonces, dentro de un ministerio como el de Comercio, que tenemos tantos elementos en común que trabajar juntos, hay gente que trabaja en diferentes mesas porque hay diferentes elementos dentro de ese ministerio que se integran con diferentes partes de la cultura. Entonces, esto nos va permitiendo que los equipos del Ministerio de Cultura empiecen a entender el lenguaje de otros ministerios y en otros ministerios empiecen a entender el lenguaje de la cultura. ¿Qué permanece como barrera? Pues que si bien hemos tenido éxito en esto, ya tenemos una cantidad importante de actividades, es muy difícil a veces hablar el mismo lenguaje. Porque lo que en cultura significa apropiación y consumo, significa otra cosa en el mundo del comercio o significa otra cosa en el mundo de las TIC. Lo mismo también nos sucede, por ejemplo, cuando hablamos de cómo reportamos información. Ahí tenemos un reto todavía muy grande y es cómo podemos ponerle ese marcador presupuestal a todo lo que hacen los demás miembros del Consejo
¿cierto? Que nos permita saber cuánto es lo que están efectivamente invirtiendo y dedicando de sus recursos al desarrollo de la cultura. Ahí tenemos un reto muy grande, porque naturalmente, pues el SENA, ¿qué hace? Ellos se miden alrededor de cursos ofertados, y sus cursos, hay cursos que son definitivamente de un alto impacto en el sector cultura, y hay otros que son importantes y necesarios, pero no son de mayor impacto que otras actividades, y las medimos todas como un curso, el mismo curso. Tenemos que aprender a diversificar esas mediciones y hacerlas más precisas para poder entender mejor dónde estamos teniendo más éxito, dónde tenemos vacíos de pronto de oferta institucional. Entonces ahí tenemos lecciones aprendidas muy importantes, liderazgo y diálogo a nivel técnico, y tenemos los retos de la información y de seguir construyendo un lenguaje común. Viceministro, nos pregunta Augusto de los Santos que cuál ha sido la experiencia de Colombia en la medición de datos estadísticos y aprovechamiento de registros administrativos sobre el sector de la economía naranja. Bueno, Colombia, siendo pionero con las cuentas satélites, comenzó a construir su primera cuenta satélite en el año 2002 y la publicó por primera vez en el año 2007. Fueron casi 5 años de un trabajo técnico con altas y bajas, con momentos de crisis, pero ciertamente con una consolidación y un éxito. Ha sido continua durante 13 años. En los últimos 3 años, a partir precisamente de la Ley Naranja, se viene articulando ya no solamente la cuenta satélite, sino lo que llamamos el SIENA, que es el Sistema de Información de Economía Naranja. Y ese SIENA precisamente nos ha dado una cosa muy importante que no teníamos, y es un uso mucho más amplio de los registros administrativos, de lo que aquí llamamos el PILA. El PILA es el sistema que registra los pagos a la seguridad social. Esto nos sirve para hacerle un seguimiento al comportamiento del trabajo, no solamente formal, sino una parte grande del trabajo informal. También hemos podido articular mucho mejor los registros administrativos de la DIAN, que es nuestra autoridad de impuestos y aduanas nacionales. También hemos podido ir incorporando cada vez más la información proveniente de gremios y de otras entidades como el Ministerio de Educación, para ir conociendo mejor los comportamientos de la población alrededor de la cultura. Entonces, si bien no tenemos un sistema del todo consolidado, ya tenemos un sistema que incorpora estos elementos y que viene aprendiendo y construyendo cada vez con mayor precisión esto. Una de las innovaciones más recientes, más que un ejercicio administrativo, es la incorporación ni el trabajo con entidades expertas en consultoría de consumo, que nos está permitiendo hacer un seguimiento mensual al comportamiento del consumo de los hogares en materia de cultura. Esta herramienta nos ha mostrado el impacto dramático de la pandemia en los hogares. Los hogares, en términos generales, si bien tuvieron una contracción general del consumo en el corto plazo, ya en el mediano plazo el consumo de los hogares volvió a sus tendencias naturales, pero no se ha recuperado del todo el consumo de cultura, precisamente porque muchas actividades están cerradas. Entonces, esa información nos permite precisamente medir el impacto dramático de la situación y nos permitirá ir evaluando de qué manera reacciona el consumo en la medida en que las medidas de mitigación y la recuperación de espacios de la nueva normalidad, con la posibilidad de asistir a espacios culturales, nos va a permitir precisamente medir todo esto. Viceministro, nos pregunta Ingrid Sabater que cómo podríamos mejorar la economía naranja en el país con las limitantes que ha traído la COVID-19. ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia? Pues la experiencia definitivamente es que, así como en todos los aspectos de nuestras vidas nos tocó acelerarnos en la transformación digital, el sector también tiene que hacerlo. No solamente porque es una necesidad para poder mantenerse en contacto con la población, sino porque en la responsabilidad que tiene el sector de la cultura con transmitir a las personas esa actualización de los comportamientos, el sector tiene que apropiarse de la transformación digital para poderla entenderla, comprenderla, ¿cierto? Y transmitirla. Al final del día, uno de los valores principales de la cultura en la COVID-19, en la recuperación, va a ser mostrarnos o contarnos a través de historias cómo es que nos vamos a comportar de aquí en adelante. Uno pensaría que nuestros comportamientos actuales antes de la COVID-19 eran simplemente nuestros comportamientos naturales. No, muchas de las cosas que ya hacíamos, las hacíamos porque la televisión, porque el cine, porque la literatura, porque la música nos decía que lo hiciéramos, porque es la forma en la que nos estábamos comportando, precisamente porque ya nos habíamos adaptado a otros choques de salud, de economía, de sociedad, de política, y la cultura nos va adaptando como ciudadanos
a esas necesidades para que lo hagamos mejor. Y con el COVID no va a ser diferente, simplemente que ahorita va a pasar de manera más acelerada. Entonces, el sector cultura definitivamente tiene que adoptar más la tecnología en su quehacer diario, no necesariamente para transformar su esencia, sino para que la esencia pueda permanecer en las redes, y por otro lado, porque tiene que adoptar la tecnología, entenderla, para poder contarnos a los ciudadanos que no somos agentes creadores de cultura, cómo es que esa pandemia nos ha pegado, cómo es que tenemos que evolucionar, cómo es que tenemos que sanar. Bonnie Guerrero nos pregunta, ¿considera necesario que para beneficiarse de incentivos fiscales o ayudas públicas dirigidas a industrias creativas de tipo cultural, las obras tengan que cumplir previamente un test cultural o debería primar el aporte económico efectivo y creación de empleos que pueda crear en un determinado país o región? Ninguna de las dos. La primera puede terminar convirtiéndose en una forma velada de censura al determinar que solamente es cultural lo que determine un ministerio o un burócrata. Uno siempre tiene que estar evaluando son criterios de capacidad de gestión. Y por otro lado, hay que entender la sostenibilidad no como un asunto de creación de riqueza o como un asunto de rentabilidad financiera. La sostenibilidad quiere decir es una capacidad de gestionar la cultura de manera responsable. Esto quiere decir sin crear expectativas que son imposibles de lograr, pero tampoco pueden hacerse con un criterio de pérdida. Es decir, si yo entiendo que hay una serie de fuentes para financiar un proyecto que no es financieramente rentable, pero que es culturalmente muy importante y que es socialmente rentable, tengo que tener la responsabilidad de identificar esas fuentes y administrarlas con responsabilidad. Un ejemplo que a veces pasa, cuando un gestor consigue la oportunidad de que le den una beca de un ministerio, pero en la gestión de esa beca es absolutamente irresponsable, por ejemplo, con la imagen de sus aportantes. Pueden ser públicos o privados. ¿Qué pasa? Crea una mala reputación, una mala relación con aquellos que le dieron la mano. Y después, cuando quiere que le den otra vez el recurso, pues la gente le dice, no, usted la vez pasada hizo quedar muy mal mi marca, hizo quedar muy mal a las entidades. Ahí hay un problema de falta de sostenibilidad. Esto no quiere decir que tengamos que ser políticamente correctos. Esto quiere decir que si hay que hacer un reconocimiento a quienes fueron los aportantes, hagamos ese reconocimiento con generosidad para que los aportantes públicos y privados sigan manteniendo esos recursos. También, cuando yo respeto al público y le cierro las puertas al público porque lo trato mal, pues difícilmente van a volver a querer participar en mis espacios culturales. Y nuevamente, puede ser un público que asiste de manera gratuita, pero si se siente irrespetado, no va a volver a estos espacios. Entonces es muy importante que entendamos que lo central aquí es la sostenibilidad, no entendida como eficiencia o rentabilidad financiera, sino entendida como un manejo apropiado de los recursos públicos y privados que son escasos. Y uno de esos recursos es la atención del público y otro de ellos es la reputación del trabajo que yo hago. Nuevamente, no se trata de autocensurarnos, se trata es de entender que nuestra responsabilidad va más allá de simplemente hacer lo que se nos da la gana. Tenemos que hacer lo que queremos, lo que creemos, pero hacerlo con integridad, con consistencia en el tiempo y con responsabilidad con todos los socios con los que trabajamos, desde el público al que servimos hasta aquellos que están creyendo en nosotros y dándonos una mano para hacer posibles nuestros sueños. Viceministro, Cintia Drullar nos comenta, excelente presentación. Según su experiencia, ¿entiende usted que la economía naranja podría ser una oportunidad para las juventudes en situación de desventaja? Es decir, empobrecidas, discapacidad, etnia, LGTB. ¿Algunas sugerencias específicas para la inclusión de esta población? Totalmente. De hecho, una de las grandes virtudes que tiene la transformación digital, que tiene la cuarta revolución industrial, es que las tecnologías nuevas nos permiten cerrar muchísimas brechas de participación de comunidades en desventaja. Una de las ventajas más grandes, por ejemplo, de poder generar contenidos culturales, se da para las personas con discapacidad. Aquí en Colombia tenemos un festival de cine hecho con celulares, que ha sido muy exitoso en tener una categoría específica para personas con discapacidad. Cuando ustedes veían hace 5 años la primera versión de este festival, esa participación de personas con discapacidad era muy limitada en cuanto a que las narrativas tendían a ser más una historia personal, una historia de superación que era muy importante contar, pero con una calidad de producción relativamente baja. Ya el año pasado, la categoría
de personas con discapacidad no solamente tenía ya una serie de contenidos y narrativas muy diversas, lo cual nos mostraba que la persona con discapacidad no solamente tiene para contar su historia, también tiene sueños e imaginación, sino que además la calidad de producción se había elevado al punto que inclusive una de las producciones de personas con discapacidad estuvo entre las 5 finalistas de la categoría profesional. Esto lo que nos muestra es que con tecnología cerramos brechas de entendimiento y nos damos cuenta que esas diferencias que son a veces visibles, ¿cierto?, en el fondo son irrelevantes. Tenemos otra pregunta de Rosario González, quien dice, aproximadamente, ¿qué porcentaje del PIB de Colombia está destinado a actividades de fomento a la economía naranja? Uy, ahí sí me corchan porque no tengo ese cálculo específico. El aporte al valor agregado de todas las actividades culturales y creativas en el país está en el orden del 3,2%. Obviamente esto fue cerrando 2019, que fue un año extraordinario. En este momento habría que evaluar hacia mediados del próximo año cuál fue el impacto total y efectivo de la COVID, aunque estimamos que puede ser una reducción del 15% del aporte general. Entonces vamos a tener un muy mal año definitivamente en 2020. Sin embargo, pues hoy en este momento tenemos nuestro mayor aporte desde el Ministerio de Cultura. La cultura en Colombia, la gestión pública cultural está descentralizada. Más o menos 9 de cada 10 pesos públicos que se destinan a la cultura se destinan desde los municipios y departamentos. Entonces, pero sin duda, no importa el esfuerzo que hagamos desde el gobierno nacional, probablemente muchos municipios y departamentos reducirán sus aportes y sus compromisos durante la vigencia 2020 y 2021. Entonces, parte de nuestro trabajo será trabajar con ellos para que tal vez precisamente la pandemia nos obligue a hacer esa medición de aportes específicos que nos están preguntando y a partir de eso empezar a trabajar juntos con departamentos y municipios para que ya no midamos si el presupuesto de cultura es el del gobierno nacional, sino como nación cuánto estamos destinando a la cultura en todos los territorios del país. Por cuestiones de tiempo voy a leer una última pregunta y es de Natalia Gómez, quien dice ¿cuáles herramientas se pueden implementar para hacer un diagnóstico de las actividades culturales en las regiones con potencial de generación económica? Bueno, la herramienta tal vez más útil que podemos tener para eso son los mapeos de economía cultural y creativa de las ciudades o de los municipios. En ese sentido, nosotros realizamos recientemente 16 mapeos de ciudades con la metodología bola de nieve, que es una metodología en la cual buscamos un grupo importante y diverso de representantes del sector. Buscamos emprendedores, artistas, gremios, bases de datos y los bombardeamos con la encuesta y les pedimos que la compartan con la gente de su entorno cultural y creativo. Y eso nos permitió llegar en cada municipio, empezando con más o menos unos 40 o 50 agentes, a más o menos 300 agentes que nos dieron información que nos ha permitido precisamente encontrar los equipamientos culturales que no son visibles. Claro, el teatro público, la biblioteca pública la conocemos y la tenemos mapeada, pero hay muchos espacios de la cultura que realmente le pertenecen a los artistas y que son espacios de nicho, y esos espacios rara vez están registrados por buenas razones, porque son espacios muy personales, pero estas metodologías nos permiten saber dónde están y entender las clusterizaciones, las vocaciones locales y las aspiraciones de los creativos de los territorios. Viceministro, muchísimas gracias por la presentación y por supuesto por la gentileza de responder todas estas inquietudes de las personas que estuvieron sintonizando con nosotros a través de Facebook. Por supuesto, agradecer esta intervención, la colaboración de la Embajada de Colombia en República Dominicana para que este encuentro fuera posible y definitivamente es un tema que ha generado muchísimo interés. Lo hemos podido notar por todas las preguntas que se nos quedan sin poder contestar por razones de tiempo en las redes sociales, pero agradecemos infinitamente la colaboración y su disposición para tener con nosotros este espacio. Muchísimas gracias, Karina, y un saludo para todos los demás panelistas. Un abrazo para todos en República Dominicana y ojalá pronto pueda volver allá a disfrutar del hermoso clima y paisajes y además de la linda gente que tiene la República Dominicana. Así es, sería un honor tenerlo con nosotros nueva vez. Bueno, señores, gracias a todos por habernos acompañado en este evento virtual sobre la importancia y los beneficios de impulsar la economía naranja. Gracias a todas las instituciones que han apoyado esta iniciativa,
con el apoyo, por supuesto, de la Embajada de Colombia en República Dominicana, el liderazgo de competitividad en este evento y el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, de la UNESCO, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y del Centro Cultural de España. Gracias a todos por habernos acompañado.